Muy buenos días, el tema de hoy es supremacía. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versos 16 al 20, al 19. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Preeminencia. Encontramos en la palabra de Dios que aquí el apóstol Pablo nos habla sobre la preeminencia que está en Jesús. La deidad, la supremacía, la gracia, la gloria, la justicia, el reino, todo está sujeto en él. Por cuanto le agradó al Padre que en él estuviese sujetado toda la creación en Jesús, el Rey de Gloria, el Creador del reino de los cielos y la tierra, el Creador del universo, Jesús. En Él está la plenitud, en Él está todo. Pero ¿cómo encontramos personas que hoy se creen como un Dios? Encontramos magnates multimillonarios que porque tienen posición, rango social, dinero, y se creen un Dios, porque tienen una posición, porque tienen un rango, porque tienen determinados millones de dólares, euros, bueno, tierras, bienes, inmuebles, enseres y propiedades. Pero encontramos la supremacía en Dios, ya que la supremacía está, como lo dice la palabra, por Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pero mire que encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, encontramos que Él era el Verbo, Jesús. En Él está todo, en Jesucristo. En Él está la creación, está la supremacía del Señor. Ya que aquí en esta palabra que encontramos en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo defiende la supremacía del Señor Jesucristo, en el cual nos da los argumentos que en Cristo Jesús es el origen, es el agente, es el fin, es el sostén de toda la creación, ya que con Él, el Padre y el Espíritu Santo, todo lo que existe fue creado precisamente por la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando usted y yo leemos la palabra en el libro de Génesis 1, encontramos que en él trabajaron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cuando leemos la palabra, dice la palabra que se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dijo, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero debemos encontrar que la preexistencia de Cristo es antes de toda cosa creada. Él existió aún antes de que usted y yo existiéramos. Él es exaltado por encima de todo lo creado, ya que a Él le pertenece toda la eternidad. Y en la eternidad es donde Jesús habita y obra en plenitud para con cada uno de nosotros. Cuando leemos la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús, todo lo que usted y yo vemos, lo que alcanzamos a ver a través de nuestras vistas, todo lo creado, fue creado en Él, por Él y para Él, en Jesucristo. Por eso el Señor, el Padre, Rey de Gloria, le entregó a Jesús todas las cosas y por eso dice la palabra que en Él está sujeto todo. ¿Por qué el Padre le entregó todo a Jesús? Porque Él vino a padecer de la manera más cruel que se pueda experimentar a través de la cruz del Calvario. Y dice que en la cruz del Calvario Él padeció como nunca antes nadie lo podrá hacer. Dice que vivió la muerte, una muerte muy cruel, pero como el Señor se agradó, porque dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que a raíz de lo que Él vivió en la cruz, como fue obediente hasta la muerte de cruz, dice que al tercer día resucitó de entre los muertos, que fue exaltado hasta lo sumo, que el Padre lo sentó a la diestra de Él, le colocó un lugar de honra y a raíz de que el Señor Jesús vino y cumplió el plan perfecto de Dios en esta tierra para que usted y yo podamos tener acceso a la eternidad con Cristo, dice que el Señor le dio la supremacía a Él, le dio todo lo que está en este mundo, que está sujeto a Jesús. Y es cuando aquí en lo que leíamos en Colosenses, que aún el apóstol Pablo habla también de cómo en él están sujetas todas las cosas. Por eso hay lo mismo que dice en Colosenses 1:18.
Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, aún el primero entre los muertos, porque es el primero que resucitó de entre los muertos. Porque vendrá el tiempo en el cual, cuando el Señor Jesús venga, que te resucitarán los muertos. Pero en este tiempo es cuando el Señor Jesús tiene la supremacía en todo, ya que Él es la cabeza por encima de todo, es la cabeza de la iglesia, es el principio, es el primogénito, es el primero de toda la creación, es el primero en el cual estuvo la creación con el Padre, ya que el Señor Jesús es el heredero de toda la creación y es quien gobierna y es el Hijo eterno del Padre. Cómo el Señor obra, porque por medio de Él fue creado todo y para Él y en Él, ya que usted y yo debemos poner nuestra fe en Dios, que es el Dios Trino, que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creadores y sustentadores de todo cuanto existe, lo visible y lo invisible, ya que Él es todopoderoso, Él es insuperable, es magnificente, es poderoso, porque a pesar de su grandeza y soberanía, se dignó en bendecirnos por medio de Jesucristo. El Padre se dignó en bendecirnos a usted y a mí por medio de nuestro Señor Jesucristo y darnos esa preeminencia a usted y a mí después de Jesucristo, como lo encontramos en el libro de 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Encontramos que aún la pobreza en que usted y yo de pronto hayamos pasado, hayamos vivido, podremos encontrar la riqueza a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, teniendo todo el poder, toda la gloria, toda la honra, toda la sabiduría, toda la inteligencia, toda la riqueza del reino, vino a vivir en un cuerpo como el suyo y como el mío, pero también a vivir en humildad y en mansedumbre, sujeto a la voluntad del Padre. Pero dice que Él vino a vivir en pobreza. ¿Por qué? Para demostrarnos que a través de su pobreza usted y yo podremos ser ricos. Es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a vivir en esa riqueza en Cristo Jesús. Es enseñarnos que por medio de Cristo Él hizo todo el universo y que a través del universo Él deseó darnos riqueza, honra y vida, las cuales son la remuneración de Jehová para usted y para mí, cuando usted y yo realmente nos comprometemos en el Señor y entramos en ese camino, esa transformación en Cristo Jesús. Por eso el Señor quiere que usted y yo entremos en ese camino, esa transformación a través de su supremacía, ya que cuando el pecado entró en el mundo, el hombre se enemistó con Dios, pero adoptó una actitud de hostilidad contra Dios. Por eso necesita ser reconciliado el mundo, la humanidad, con Dios. Esto quiere decir que es a restaurar una relación o normas correctas y hacer la paz donde antes había enemistad. Y es esa paz que solamente la podemos encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que nos da el Señor cuando usted y yo entramos realmente a conocer al Señor Jesús y poderlo conocer a Él en espíritu y en verdad a través de la oración. Como encontramos en el libro de Hechos capítulo 4 verso 12, y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aún la supremacía del Señor Jesús nos permite a usted y a mí ser salvos, en poder entrar a la eternidad con Cristo, en poderlo conocer como el Redentor, el Libertador, el Sanador, el Protector, el Proveedor, el Salvador personal, Jesucristo. Por eso en su supremacía Él quiere que usted y yo nos rindamos a Él, a su señorío, a su majestuosidad, a su gracia, a su gloria, a su justicia, a su reino, que podamos entrar en la plenitud de Él. En Él lo podemos conocer y tenerlo todo en Jesucristo, ya que el Padre le agradó tanto la obra redentora de Jesús, que le entregó todo, y por eso en Él está la supremacía, y esa es la supremacía en la cual debemos sumergirnos a diario en el clamor, la oración, la intercesión, la meditación, el estudio de la palabra, pero también en tiempo de ayuno, para poderlo conocer aún a mayor profundidad y en intimidad, conocer la supremacía de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo podamos conocerlo aún a mayor profundidad, poder entrar en los ríos del Espíritu de Dios y entrar en la dimensión del Espíritu Santo para conocer a profundidad la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos a usted y a mí, pero darnos esa supremacía para que podamos tener acceso al reino de Dios a través de su palabra y su conocimiento en Cristo Jesús. Amén y amén.